Bray Wyatt fue uno de los luchadores más importantes, sobre todo en la esencia creativa y terrorífica de la parte de este negocio que tanto amamos nosotros del professional wrestling. Y por Halloween queremos aquí en Sumer hacer un pequeño homenaje a su persona, un pequeño homenaje a uno de los trabajos más complejos que nos presentó lo que fue, la verdad es que el único oasis que tuvimos en todo el horrible desierto que fue el 2019 en la WWE, y también un personaje que está lleno de tantos pequeños detalles, tantos easter eggs, que te sorprenderá escuchar en este análisis todo lo que había detrás del personaje de The Fiend, todo lo que significaban las cosas dentro del contexto del personaje de The Fiend, de Bray Wyatt. Para empezar a platicar qué fue lo que fue The Fiend o cómo fue que se desenvolvió este personaje y todo lo que había en contexto o alrededor de él, tenemos que comenzar platicando del contexto, de lo que llevó a Bray Wyatt como personaje y también de lo que llevó a Wyndham Rotunda como persona a conceptualizar la Firefly Funhouse, sus personajes, The Fiend y toda esta parte de la carrera de Bray Wyatt. Recordemos que de entrada Bray Wyatt tenía desde el 2017 sin encontrar un verdadero sentido a su personaje dentro de la WWE. Después de un muy mal feudo por el campeonato de la WWE contra Randy Orton en 2017 de cara a WrestleMania 33, Bray quedó un poquito perdido en la card. Tuvo un feudo más o menos decente con Finn Balor que pudo haber escalado a un tema catastrófico de haberse llevado a cabo la lucha que tenían pautada para TLC entre Sister Abigail y Demon Finn Balor, pero después de eso Bray Wyatt tuvo un feudo más o menos decente con Matt Hardy. La trayectoria de su personaje cambió, pero después de que perdieron los campeonatos en parejas de Raw, Hardy y Wyatt, Matt Hardy desapareció prácticamente de la televisión de la WWE y Bray Wyatt no se sabe si porque no había planes para él se fue por un tiempo o si simplemente se tomó un break por temas físicos, por temas de desahogo creativo, porque su personaje de líder de culto que tenía desde el 2012 empleándose en NXT, la verdad es que ya se sentía un poquito sin sabor. Y fue así o a raíz de este proceso que del 18 de julio que no vimos a Bray Wyatt hasta el 18 de abril del siguiente año, del 2019, nos toparíamos con la primera edición de la Firefly Funhouse. Unos sketches, la verdad es que producidos como un programa de televisión para niños muy similar a las pistas de Blue, muy específicamente, donde un Bray Wyatt que parecía estar completamente renovado y cambiado, nos daba pequeñas pistas de cosas muy sombrías y de eventos bastante extraños respecto a él como personaje y a la faceta de líder de culto que había tenido. Los primeros episodios la verdad es que son tremendos de ver, a mí me encantaron y desde el día 1 me tenían muy intrigado, tanto como al resto de la audiencia de la WWE, que quedó sumamente impactada y abayazada por el gran talento de Bray para contarnos esta historia en pequeños pedacitos que justamente vamos a estar descomponiendo hoy y que también me interesa platicar. No solo nos dejaban ver cosas muy evidentes, porque claro que había un cierto estado de locura en este programa para niños tan extraño, donde utilizaban palabras que no eran apropiadas para niños, donde hacían comentarios de crítica social y crítica personal muy fuertes, pero ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué la Firefly Funhouse tenía este entorno tan sombrío y tan hostil? Que no era solamente porque llegaría The Fiend, no, había muchísimo más detrás de todo este proceso y todo lo que compone la Firefly Funhouse, y te voy a platicar por qué hay tantas capas de dimensión detrás de cada uno de los personajes, cada uno de los sketches, y lo voy a hacer a través justamente de estos pequeños videos y de las rivalidades que tuvo Bray contra Cena, contra Finn Balor y contra Seth Rollins, con ejemplos de cada una de ellas. Lo primero que tenemos que entender es quién lleva a cabo todas estas acciones, en torno a quién se desarrollan estos sucesos tan extraños en la Firefly Funhouse. Nos vemos presentados primero evidentemente con Bray Wyatt vestido de suéter rojo, ya mencionaba como una imitación a lo que fue Steve de las pistas de Blue, y luego se nos presentan una serie de personajes: Abby the Witch, Rambling Rabbit, Mercy the Buzzard y también Huskies the Pig Boy, que sería un personaje que sería presentado un poquito después. Estos personajes, que literalmente son marionetas o títeres, todos están interpretados por el mismo Bray Wyatt, es decir, todos tienen la voz de él y todos representan un aspecto importantísimo de la personalidad de Bray como personaje, pero no solo de eso, sino de Wyndham también como persona, y ahorita les voy a ir explicando un poquito por qué. Empezando por Abby the Witch.
Evidentemente está el paralelo a Sister Abigail y a todo este contexto de que Bray Wyatt, cuando era su faceta, su primer personaje de líder de culto, tenía pues muchísimo este énfasis en Abigail, la hermana Abigail, que era como algo que le daba sus poderes, que lo inspiraba, que lo llevaba hacia adelante. Y Abby the Witch es una marioneta de una bruja, literalmente, de cerámica, que siempre está gruñona y que constantemente está haciendo comentarios de que quiere descansar, que quiere liberarse o que quiere irse. Incluso explícitamente diciendo en uno de los sketches de la Firefly Funhouse, pidiéndole a Bray Wyatt que la libere de este limbo, a lo que Bray Wyatt simplemente se ríe cínicamente. También constantemente el chiste de Abby es que está de mal humor porque quiere descansar, y esto representa fuertemente el pasado de Bray, tanto personal como profesionalmente, no solo del personaje sino también de la persona, porque está toda esta dimensión donde Windham tiene que dejar ir eso que está encerrado en él, todo este proceso de personaje que tuvo, que fue muy exitoso en algún punto, pero que perdió mucho el chiste en los años poco anteriores a su desaparición, literalmente, de la programación de la WWE. Y por eso Abby está tan encerrada, porque no es un pasado que se deja ir o un pasado que termina, sino que es un pasado que está encerrado, porque no puedes hablar de él porque te triggerea, te hace daño o te hace sentir mal. En el caso del personaje específicamente de Bray Wyatt, no quiere sacar a luz este pasado porque no lo tiene superado, pero tampoco lo puede dejar ir, tiene que mantenerlo contenido y controlado, por lo que Abby the Witch siempre quiere descansar, siempre está cansada y siempre quiere salir de la Firefly Funhouse. Después tenemos a Huskus, the Piggy Boy, o Huskus, el niño cerdito, que es una evidente representación de todas las inseguridades de Bray Wyatt, el personaje, y platicaba con Leo, el otro administrador de Sumo Wrestling, también una representación, si bien no de inseguridades que Windham como persona tuviese, pero sí de cómo se le percibió en el principio de su carrera, porque pues supongo que muchos de ustedes lo sabrán, y si no lo saben se los cuento. Husky Harris de los New Nexus en el 2011-2012, cuando estuvo este storyline de The Core contra los New Nexus, era Bray Wyatt. Fue el primer personaje que tuvo, y fue un personaje que no tuvo mucho éxito justamente por un tema físico, porque no era el típico luchador popular. A pesar de que hablaba muy bien, no se le dio un trato muy positivo, y evidentemente era el mejor luchador de los New Nexus, de esa segunda versión de los Nexus, pero a comparación de otros luchadores como por ejemplo Mason Ryan, que tenían mucho mejor físico, le faltó muchísimo push justamente por un tema muy superficial. Y es algo que se proyecta en este cerdito de cerámica también, que lo único que está haciendo es comer chocolate todo el día. De hecho, la marioneta está manchada de chocolate literalmente, y se presenta más tarde que los otros personajes. Originalmente solo se introduce con las 3 marionetas, pero después entra Huskus, que literalmente tiene el mismo nombre que Husky Harris, y entra en un capítulo donde Bray Wyatt hace un énfasis en el tema físico, habla específicamente de esta situación, y con el Muscle Man Dance le dice y hace un baile y una canción así como muy ridículos, pero para criticar esta situación dentro del professional wrestling, así como dentro de sí mismo. Y este cerdito representa todas sus inseguridades, porque Bray Wyatt siempre tiene una actitud, Bray Wyatt el personaje siempre tiene una actitud muy simple, muy sencilla y de crecimiento en torno a él, hasta que el cerdito deja de escucharlo. Y cuando el cerdito se le sale de control, Bray se pone muy agresivo con él, no lo deja ser sí mismo y trata de esconder todas las cosas que no le gustan de él. Después de esto tenemos a Rambling Rabbit y Mercy the Buzzard. Uno de ellos, Mercy the Buzzard, es literalmente un buitre, un carroñero que constantemente expresa emociones muy negativas, constantemente representa una parte muy negativa de Bray Wyatt y habla mucho de las heridas de Bray Wyatt, mientras que Rambling Rabbit es ese último lado inocente que queda de él, es esa última parte de él que sí es este muchacho herido, pero que todavía quiere salir y ser bueno, salir y sacar lo mejor de sí mismo. Entonces Rambling Rabbit constantemente tiene una dinámica positiva dentro de Bray Wyatt, mientras que Mercy tiene una dinámica muy negativa dentro de él. Es decir, Bray Wyatt de suéter, el que es el host de este show, tiene una dinámica muy compleja con ambos, porque ambos representan partes muy duales de él, su lado malo y su lado bueno, digamos, pero llevado al extremo. Rambling Rabbit es demasiado bueno para ser parte de Bray Wyatt, y Mercy the Buzzard es demasiado malo para ser parte de Bray Wyatt, pero los dos están ahí, y los dos constantemente están siguiéndose el uno al otro, y esa es la razón por la que hablo de ellos como conjunto, porque los dos son esta parte buena y parte mala de Bray.
que siempre está cazando una a la otra y que son los dos elementos más importantes de los que Wyatt habla en todo este contexto, que se pueden ver escritos en sus guantes, que dicen hurt, que viene significando lastimar o herida, y heal, que viene significando curación o sanación. Entonces tenemos a Rambling Rabbit, que simboliza esa sanación, esa inocencia de creer todavía que puedes estar bien aunque te hayan herido, y está Mercy the Buzzard, que te dice que no, que te aferres más a las heridas y a las partes negativas de lo que te ha pasado, por lo que siempre el carroñero, el buitre, está cazando al conejito. Y es muy característico de estos animales porque el carroñero siempre se va a enfocar en atacar a aquellas víctimas que ya no tienen más que dar, que ya están tan heridas que no hay más ahí, y el conejito es justamente esta parte inocente que siempre está corre y corre por todos lados, haciendo ruido por todos lados, y Rambling Rabbit es el que más representa un miedo, que es alguien que dice que las cosas están mal en el Funhouse, que las cosas están extrañas, que le da miedo The Fiend, que le da miedo Bray Wyatt, y constantemente se ve atacado a lo largo de estos sketches porque esa inocencia con el tiempo, con las heridas, va siendo cada vez más atacada y más lastimada hasta el punto de desaparecer o de perderse esa inocencia y convertirse en algo mucho más sombrío. Esa parte mucho más sombría que representa a Bray Wyatt y a su protector o alter ego The Fiend, que viene siendo este personaje que tanto nos cautivó, porque Bray Wyatt representa algo muy interesante en este show, que viene siendo evidentemente su persona dentro de todo este caos que es la Firefly Funhouse, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, qué es la casa, qué es este espacio, pero ese lado de él que se presenta como inocente pero en realidad es muy cínico. Wyatt no superó las heridas que tiene, sino que simplemente se ha vuelto tan cínico y ha sido lastimado tantas veces que decide que las heridas solo son parte de la vida y que lo más importante es lastimar tú a otros para que no te lastimen a ti. Y esa es la dinámica que va maniobrando en toda la Firefly Funhouse con los títeres, incluso teniendo a veces actos un poco pues no muy positivos contra estos títeres, a veces atacándolos, a veces lastimándolos, a veces poniéndolos en contra de sus deseos, cosas por el estilo. Y es en esas cosas donde podemos ver que Bray Wyatt es un ser que está evidentemente muy desequilibrado y cuyo desequilibrio revoca en lo que es The Fiend. Que The Fiend para Bray Wyatt es una cosa muy simple y es alguien que viene a protegerlo. Y esa es la forma perfecta también de entender dónde estamos en cuestiones de la Firefly Funhouse, porque la Firefly Funhouse no es más que una representación de Wyatt mismo, combinado con una representación de Windham mismo. Porque así como Bray Wyatt crea estos personajes dentro del kayfabe, evidentemente, para protegerse de las heridas, para protegerse de sus fracasos, para protegerse de los storylines donde ha fracasado, donde ha fallado, Windham Rotunda creó estos personajes para contar una historia nueva a raíz de su fracaso. Y por eso tienen esa dualidad que es tan interesante, porque representan partes de Bray Wyatt, el personaje, así como representan partes de Windham, la persona. Y The Fiend es este elemento superior, es esta manifestación, si se quiere ver así, por parte del personaje de Bray Wyatt dentro del kayfabe, que lo va a proteger porque es alguien que es mucho más peligroso y mucho más dañino que cualquier daño que le hayan hecho a Bray anteriormente. Ahora, si estamos entendiendo que The Fiend viene a proteger a Bray Wyatt y a todos estos personajes, a toda esta realidad ficticia que Bray Wyatt, el personaje, evidentemente no Windham, sino Bray, el personaje, crea, ¿por qué se manifiesta de esta manera y con qué necesidad surge la Firefly Funhouse, los personajes de Fiend, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y por qué estas viñetas surgen en kayfabe, verdad? Porque aquí estamos tratando de descifrar los motivos y las razones del personaje de Bray para hacer esto. La conclusión es muy simple, y es que como cada cosa y cada elemento de la Funhouse, ya platicábamos, los personajes, los guantes, la ropa, hasta el mismo espacio, representan algo dentro de la mente de Bray. Es decir, la Funhouse no es más que su mente, y los personajes son parte de la misma, incluyendo a The Fiend. La razón por la que esto se desarrolla de esa manera es porque Bray necesita salir de sí mismo. Es decir, todos estos personajes son mecanismos de defensa propia que Bray Wyatt, el personaje, utiliza para superar esos problemas que tuvo como personaje, esas etapas de su carrera tan complicadas,
y los convierte en estos mecanismos de defensa, pero no es suficiente, porque Bray Wyatt en sí mismo, vaya la redundancia, al grado en el que convive con partes de sí mismo como si fueran personajes, como si fueran marionetas, pero todavía tiene que salir, todavía tiene que sacar esas cosas de sí mismo para poderse liberar de verdad de ellas, y ahí es donde surge The Fiend, este personaje protector que lo va a proteger, vaya la redundancia de nuevo, que lo va a cuidar de todo el mal, de todo el daño que hay hacia afuera de la Funhouse, que es este espacio seguro. Y él constantemente nos está mencionando esto, que la Firefly Funhouse es un espacio seguro, es un espacio donde no hay peligro, donde nunca te va a pasar nada, lo que tampoco tiene mucho sentido, porque a las marionetas siempre les están pasando cosas malas, pero a Bray no, porque Bray está dentro de sí mismo, está protegiéndose a sí mismo, y hacia afuera lo protege The Fiend, y todo esto se da porque al final de cuentas Bray Wyatt tiene un objetivo principal que puedo desmenuzar en dos motivos. El objetivo principal de Bray Wyatt, nos lo dice siempre en estas viñetas que saca, es que nosotros lo dejemos entrar. Dice siempre "let me in", y ese era el mantra de The Fiend también, "let me in". Pero ¿por qué? Y toda la razón de Bray Wyatt para, digamos, tener esa transparencia con el mundo, de compartirnos este universo tan maravilloso que ha creado dentro de su cabeza, yace en que, como ya mencionaba, necesita un reconocimiento por una de dos razones. La primera, mi teoría puede ser que es porque el personaje de Bray Wyatt simplemente es tan egomaniático que necesita ese reconocimiento. Es decir, por ejemplo, si nos remontamos a la personalidad del líder de culto Bray Wyatt, podemos ver que lo más importante para él era que lo siguieran. No era ganar o perder luchas, no era tener campeonatos, no era incluso pasarse por encima de sus rivales, era corromperlos, demostrar que él tenía la razón y que lo siguieran. Pues en el caso de The Fiend y de esta nueva versión de Bray Wyatt, podemos ver que él constantemente quiere que lo sigamos porque nos dice esto de "let me in", tanto como The Fiend como Bray Wyatt, por una de dos razones que ya mencionaba, porque necesita tal cual el personaje ese reconocimiento simplemente por el hecho de ser un egomaniático, porque simplemente podemos personificar a este Bray Wyatt como una persona que es un egocentrista tan grande que quiere el reconocimiento porque en su cabeza se lo merece, que es una característica muy puntual, si ustedes lo saben, de muchos de los asesinos seriales de la historia, de muchos de los personajes importantes de películas de terror, de los personajes más icónicos de los clásicos del terror, que siempre buscan este reconocimiento porque esa parte perturbadora de ellos es fascinante al mismo tiempo, porque la tesis principal de Bray y The Fiend es que ese lado bueno de Bray, ese lado un poco cínico de Bray Wyatt, se manifiesta y se potencializa a partir de su lado oscuro, que es The Fiend. Y si Bray nos comparte de una forma tan detallada y tan personal todo esto que hay en él, junto con la personificación de su lado más oscuro, de su parte más oscura como personaje, que es The Fiend, él va a buscar ese reconocimiento para que nosotros le demos una adulación, que es su objetivo principal, en el caso de que sí sea por ególatra. En caso de que no sea para saciar su ego, en caso de que no sea por un sentido completamente egoísta, Bray Wyatt quizá lo único que quiere es salirse de sí mismo. Quizá el personaje de Bray Wyatt pasó tanto tiempo solo y tanto tiempo en sí mismo que se deconstruyó de manera tal que creó estos personajes, este mundo ficticio, que lo único que quiere es salir de él, que lo único que quiere como personaje es zafarse de toda esta identidad y de todo este lado oscuro que es tan grande y tan conflictivo que ya tomó una identidad propia, porque dentro de su cabeza y dentro de sí mismo Bray Wyatt siempre nos dice The Fiend es otra cosa distinta a él. Bray Wyatt siempre hace esta mención de que The Fiend es un él, es decir, no es Bray Wyatt, no soy un yo, no, Bray Wyatt no se refiere a The Fiend como parte de sí mismo, como otra personalidad, se refiere a él como un protector, como alguien que está aparte, como otra cosa, otra persona. Pero en kayfabe, los narradores, los luchadores, los rivales, todos siempre dicen que Bray Wyatt y The Fiend son la misma persona, incluso se le presentaba como The Fiend Bray Wyatt en algún punto. Y Michael Cole y los narradores le decían The Fiend Bray Wyatt. Entonces podemos entender que The Fiend sí es parte de Bray, aunque él no lo perciba de esa manera,
Y quizá es que el problema es ese, él solo quiere liberarse de The Fiend, él solo quiere alejarse de esta realidad que construyó para defenderse de su pasado y de todas las complicaciones del mundo, y la única manera de lograrlo es ¿cómo? A través de reconocimiento, de que las personas lo dejen entrar y ya sea saquen ese lado oscuro, lo que a final de cuentas, si nos ponemos en perspectiva de nuevo de kayfabe y del personaje, significaría que entonces Bray Wyatt no está mal por tener un lado oscuro. Si todos admitimos que lo tenemos y lo seguimos, Bray no sería más que otra vez, volviendo al personaje del líder de culto, ese profeta que nos lleva a entender un lado de nosotros mismos que quizá no nos encanta, mientras que le damos esa adulación y ese reconocimiento. Por lo que este lema de Let Me In bien puede representar a un egomaniático, como se decía, o a una víctima de sí mismo que está tratando de salir de esa realidad tan alterada que tiene para poder liberarse de esta situación. Entonces, a final de cuentas, a pesar de que los motivos podrían darse por razones distintas, quizás se fusionan en uno mismo, que es esta necesidad de reconocimiento, porque de nuevo Bray Wyatt siempre su prioridad y lo que más le importa al personaje de Bray en sus tres facetas es reconocimiento. Podemos entender que quizá viene de ambos lados y se complementan para llevar a lo que es The Fiend Bray Wyatt, que justamente además va progresando como personaje mientras va ganando reconocimiento. Entre más le aplauden, más directo es. Entre más popular se hizo el personaje en el mundo real fuera del kayfabe, el personaje dentro del kayfabe cambia actitudes de cara al público. Y eso nos habla de una gran construcción por parte de Windham a la hora de crear a Bray Wyatt como esta persona tan insegura pero tan peligrosa al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que lo hace tan abayazador y es lo que hizo que funcionara tanto, porque a pesar de que todo lo que ya describí es muy complejo, es mucho rollo, parece muy complicado, lo que es muy simple de entender es que The Fiend era un personaje y Bray Wyatt era un personaje que muy irónicamente, a pesar de ser tan caricaturesco, a pesar de ser tan ridículo quizá como el Undertaker de los 80s, cruza muchas líneas entre verdad y ficción, porque sabemos que Windham sí tuvo problemas similares a los de Bray. Evidentemente no explotados a ese nivel de loquera, pero sí sabemos que Windham se sintió solo, sí sabemos que se aisló de mucha gente, sí sabemos que hizo este proceso de construcción, es decir, Bray Wyatt, el personaje, construye la Firefly Funhouse como este espacio metafórico que representa su cabeza, y digo metafórico porque dentro del kayfabe pues los luchadores pueden entrar a la Firefly Funhouse porque Bray Wyatt no es como que es un mago, o sea, la Firefly Funhouse es un estudio chiquito, una pared azul con una mesa y unos títeres. En el kayfabe, en la WWE, por ejemplo, Seth Rollins entra y quema esa pared, pero pues no pasa nada porque solo es un lugar donde se grababan cosas, donde Wyatt grababa sketches. Pero la Firefly Funhouse como símbolo representa la mente de Bray, pero también representa la mente de Windham. Y hay muchas cosas ahí que se pueden entender. Todos tenemos inseguridades como el cerdito, todos tenemos una parte inocente, todos tenemos una parte un poco más sombría, una parte herida. Todos tenemos un pasado que hemos dejado ir o que queremos dejar ir. Y Bray, la persona, Windham, la persona se abrió de una manera tal que tuvimos que empatizar con su historia. Mientras que Bray Wyatt, el personaje, hace el mismo proceso. Y yo creo que es por eso que todos lo dejamos entrar y que todos accedimos a tal cual dejarlo entrar. Y la razón por la que este personaje fue el éxito que fue. La verdad es que me he divertido muchísimo descomponiendo todo lo que Bray Wyatt, The Fiend fue. Todos los capítulos de la Firefly Funhouse los he visto para este video. Analicé cada detalle, tengo mis notas con todos los pequeños frases y con todos los pequeños detalles que van diciendo que creo que eran de relevancia. Evidentemente este es un video de análisis de interpretación. Tú podrás tener otra interpretación y decirme que quizás estoy mal. También hay muchas cosas que saqué de redes sociales porque hay comentarios que pues al final de cuentas me daban ideas y fue un tema en el que me gustó muchísimo reflexionar hacia el pasado y que la verdad es que creo pudo habernos dado para mucho más, porque sí se cometieron muchos errores de booking con Bray Wyatt y con The Fiend. Hell in a Cell 2019 te hablo a ti, pero eso no quita que la construcción fue prácticamente perfecta y que pudo haber dado para mucho más. Ejemplo perfecto, la Firefly Funhouse contra John Cena, donde vemos a la Firefly Funhouse
como representación, como símbolo, no como algo literal, donde vemos a John Cena entrar a la cabeza de Bray Wyatt de manera literal y tener un combate con él que es muy interesante porque a final de cuentas nos da el último punto importante que necesitamos conocer de The Fiend Bray Wyatt y de Bray Wyatt en esta forma. Y es el hecho de que la parte más importante de esto es que todo es un constructo dentro de la mente de Bray. Todo funciona dentro de la cabeza del personaje en el kayfabe, lo que lo hace tan invencible pero tan frágil, y esa dualidad es con lo que a mí me habría gustado jugar como booker. La verdad es que me quedo con muchas ganas de hacer un fantasy booking. Si les gustaría verlo, déjenmelo saber en los comentarios. Pero la realidad es que este Bray Wyatt no puede ser derrotado porque The Fiend es una manifestación mental de algo más grande, donde Bray, al creer en kayfabe, que The Fiend de verdad es una entidad diferente, etc., se ve protegido por esa creencia. Mientras que los luchadores saben que no, que solamente es una persona que está delirando, sí, dentro del kayfabe, pero eso no quita que la creencia de Bray es tan poderosa que puede alterar y jugar con lo que sea. Y ya luego, cuando se da esta manifestación literal de la Firefly Funhouse y la lucha con John Cena en WrestleMania, podemos ver que la lucha con Cena no es más que una batalla por ver cuál de las dos mentes es más fuerte, si la de Cena o la de Wyatt. ¿Cuál de las dos realidades, cuál de las dos verdades es más legítima? Si la de Cena o la de Wyatt. Y la de Wyatt es tan superior porque ha hecho todo este proceso de deconstrucción y de profundización. Les platico que la verdad, como les repito, me gustaría mucho hacer un booking a largo plazo del personaje de The Fiend, cómo lo hubiera buqueado yo, cómo creo que había podido sobrevivir mejor su personaje y haber tenido un mejor booking, quizá un mejor reinado como campeón mundial, inclusive mejores rivalidades, cómo pudo haber sido más longevo. Déjenme saber en los comentarios si les interesa. Creo que aquí en YouTube el formato aplica un poquito más que en TikTok, que es donde normalmente hacemos nuestros videos. Y si nunca habían visto uno de nuestros videos, pues espero que les haya gustado esto. Si les gustó, les pido que le den pulgar arriba ahí al pequeño botoncito. Si les interesa, suscribirse también, porque estos videos mucho más complejos, muchísimo más profundos, justamente los estamos tomando en este formato aquí en YouTube, porque pues no siempre tenemos el tiempo ni la plataforma para explayarnos en otras redes sociales. Y si no sabías de nuestro contenido, te platico que en TikTok es donde tenemos más difusión. Por si nos buscas seguir ahí como Summer Wrestling, somos dos administradores, estoy yo y mi compañero Leo. También nos puedes seguir en Instagram, también como Summer Wrestling, en todas nuestras redes sociales. Y pues, sin más que decir, te doy mucho las gracias por ser parte de esta conversación. Te doy mucho las gracias por haberme aguantado tanto tiempo, por haber escuchado todo lo que tenía que platicarte y todo este análisis de quién fue The Fiend Bray Wyatt, por qué creo que funcionó tanto. Y pues, sin más que decir, nos vemos en la próxima.